Bien, alumnos, vamos a seguir con la explicación 3 de la actividad número 1 de diagnóstico, en donde los datos que tenían eran esta tabla, ¿no? Con distintos materiales y sus pesos específicos. Vamos a empezar con el ejercicio 1, que dice que dada la tabla de arriba, ¿no? Tenemos que ver qué es los datos que nos da la tabla y tenemos que calcular el peso de un bloque de contrapiso reforzado de hormigón de cemento, arena y cascote de ladrillo, de 220 centímetros de arista y una altura de 15 centímetros. Entonces, lo primero que tengo que hacer es voy a repasar, ¿no?, lo que anteriormente les expliqué por mí. El peso específico es la fórmula de peso sobre volumen, de la cual desglosábamos. En el caso de tener los datos de, los datos de peso específico, podemos calcular tanto el peso de ese cuerpo como el volumen de ese cuerpo. Y para ello teníamos las distintas ecuaciones, que el peso es igual a peso específico por volumen y el volumen es igual a peso del cuerpo por dividido peso específico. En el cálculo, en el C del 1, en el cálculo del ejercicio C1, voy a utilizar esta fórmula porque me está pidiendo calcular el peso. Entonces tengo peso específico por volumen. Entonces se busca de la tabla, ¿no?, el dato. Y lo tenemos acá. El hormigón de cemento, arena y cascote de ladrillos es el peso específico 1900 kilogramos sobre metro cúbico. Y lo tengo acá. Ahora bien, el volumen es igual al lado por lado por altura, perdón, ¿no? Que es igual a 220 centímetros por 220 centímetros por 15 centímetros de altura, ¿sí? Que están en los datos. Pero como el peso específico me lo está dando en metro cúbico, voy a pasar a hacer el pasaje de todas estas unidades en centímetros a metros. Por lo tanto, la ecuación me va a quedar 220 metros por 220 metros por 0,15 metros. Por lo tanto, el volumen me va a dar, haciendo esta multiplicación, 0,72 metros cúbicos. Bien, entonces ya tenemos el peso específico y el volumen. Entonces tenemos que calcular el peso del bloque. El peso del bloque es 1900 kilogramos sobre metros cúbicos por su volumen, 0,72, que lo sacamos recién de acá. Esto me va a dar igual, metro con metro cúbico, ¿sí? Con metro cúbico se anulan, entonces me va a dar 1368 kilogramos. Por lo tanto, el peso del bloque es de 1368 kilogramos. Vamos al ejercicio número 2. Un cubo de ladrillos comunes con mezcla de cal pesa 1600 kilogramos. ¿Cuánto mide la arista de dicho cubo? Los datos que tenemos son el peso específico y el peso. ¿El peso específico de dónde? Acá tenemos ladrillos comunes con mezcla de cal y acá me está diciendo 1600 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, entonces yo tengo que calculo primero el volumen. El volumen es igual al peso sobre peso específico. Por lo tanto, 1600 kilogramos, que es el peso, dividido 1600 kilogramos sobre metro cúbico, kilogramos con kilogramos se van, entonces el volumen va a dar un metro cúbico. Hasta ahí bien. Tengo el dato del volumen. Ahora, ¿cómo calculo las aristas? De esta manera. El volumen del cubo es igual al lado, porque es un cubo. Entonces, el volumen del cubo es lo mismo que decir lado al cubo, ¿sí? El lado al cubo es igual al metro al cubo. Entonces, si yo hago la inversa, ¿no?, la inversa de la potencia al cubo es la raíz, por lo tanto, el lado 3, que sería el volumen, lado al cubo es igual al volumen, es la raíz cúbica de un metro cúbico, la raíz del volumen. Entonces, la raíz cúbica del volumen. Cuando hago esta cuenta, me va a dar que el largo de la arista es de un metro lineal. Cada uno de esos largos va a ser de un metro. Y con esto terminamos el ejercicio del sector C, el número 2. Vamos al ejercicio 3. ¿Qué dice? Una esfera de mármol que mide 70 milímetros de radio, ¿cuánto pesa?
Los datos que tenemos es el peso específico del mármol, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el peso específico del mármol? Vamos a la tabla. Mármol o pizarra es 2.800 kilogramos sobre metro cúbico. Por lo tanto, el peso, yo tengo que calcular el peso, es igual al peso sobre el volumen. ¿Sí? Esta era la ecuación que se acuerdan que la que ya repasamos recién. Bien. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? No tengo el volumen, pero sí tengo el peso específico. Me falta el volumen para sacar la cuenta del peso de esta esfera. Entonces hago el cálculo del volumen del área, del volumen de la esfera, perdón. El volumen de la esfera es igual a 4 tercios por pi por radio al cubo. Los datos del radio lo tengo acá, también en el ejercicio. Pero es importante pasar estos 70 milímetros a metros, porque también el peso específico está en metros, así que tenemos que manejar siempre la misma unidad de medida. Entonces, 70 milímetros a metros sería 0,07 metros. Entonces, cuando pongo 4 tercios por 3,14 por 0,07 al cubo, me va a dar un valor de la esfera de 0,01 metros cúbicos. Por lo tanto, ahora puedo aplicar esta ecuación y la pongo acá. Tengo el valor del peso específico, que está acá, 2.800 kilogramos sobre metro cúbico, por el valor del volumen, que lo tenemos acá, 0,01 metro cúbico. Entonces, metro cúbico con metro cúbico se van y me va a quedar en kilogramos. Por lo tanto, la esfera de mármol de 70 milímetros va a pesar 2,80 kilogramos. Y con esto terminamos todo el ejercicio que tenían que hacer y que a algunos por ahí se les complicaba.